Muy buenos días, mi nombre es Joanina Lauren, soy residente de primer año del posgrado de cirugía oncológica del Instituto Oncológico Luis Racetti. El día de hoy vamos a hablar sobre técnicas quirúrgicas mastectomía radical. En cuanto a la historia de la mastectomía radical, vamos a tener que se va a dividir en 6 etapas. La primera etapa, de la época de Egipto-Mesopotamia, vamos a tener el papiro quirúrgico de Edwin Smith. Este papiro data de 3000 a 2500 años antes de Cristo, donde se describe 8 casos de úlceras mamarias que fueron cauterizadas en su totalidad. Adicionalmente, él describe que no hay tratamiento quirúrgico definitivo de este tipo de lesiones. Luego, en la segunda etapa helenística, también denominada etapa greco-romana, vamos a tener a Galeno, quien describe la enfermedad es causada por un exceso de bilis negra. Adicionalmente, él recomienda la resección total del tumor. Luego, Celsius, 30 años antes de Cristo, describe por primera vez el concepto de radicalidad. Adicionalmente, hace la primera descripción de las características clínicas del cáncer de mama. Y recomienda que cuando el tumor abarca más de la mitad de la mama, debe ser resecado. Luego, un siglo antes de Cristo, Leónidas describe por primera vez la técnica quirúrgica cortando con el cuchillo y quemando con el cauterio. En la tercera etapa, denominada Edad Media, básicamente se mantuvieron los principios galénicos y la técnica quirúrgica de Leónidas, ya que en esta época hubo un estancamiento de la cirugía como tal. Luego, la cuarta etapa, la etapa del Renacimiento, vamos a tener a Ledrant del año 1757, donde él describe la resección o extirpación de los ganglios linfáticos, como en procesos tumorales y en procesos tipo cáncer. Posteriormente, Petit, en el año 1774, describe la extirpación de la mama, incluyendo la aponeurosis y los ganglios linfáticos. En la cuarta etapa, denominada etapa de renacimiento, vamos a tener que solamente se le hacía resección quirúrgica al cáncer avanzado. Esta resección quirúrgica podía ser a través de la cauterización como tal o bien sea por extirpación a través del uso de diferentes tipos de instrumentos, bien sean instrumentos tipo cortantes o tipo guillotina como se ve en la imagen. En la quinta etapa, entre el siglo XIX y el siglo XX, vamos a tener la teoría mecanicista. Moore, en el año 1867, describe la extirpación completa del órgano y que se debe de adicionalmente realizar disección de los ganglios axilares. Luego, en el año 1822, Virchow describe los ganglios linfáticos como filtros tumorales, es decir, él evidencia que hay contiguidad tumor-metástasis. Continuando con la quinta etapa, vamos a tener a Halsted en el año 1882, quien es el que describe por primera vez y realiza la mastectomía radical. Halsted desarrolló una teoría sobre el crecimiento y extensión del cáncer, conocida como teoría halstediana. Esta teoría se describe en 3 etapas. Primero, la primera etapa, el cáncer se desarrolla sobre el órgano en el que aparece. Posteriormente, la segunda etapa describe una etapa locorregional, donde se produce extensión a los ganglios linfáticos regionales, a los que drenan la circulación linfática del tumor. Posteriormente se describe la tercera etapa, donde el cáncer se extiende por el torrente circulatorio a órganos a distancia, desarrollando lo que denominamos ya metástasis. La quinta etapa de este recuento histórico continúa con la teoría mecanicista, donde Willy Meyer en el año 1894 comienza por la disección de ganglios axilares, es decir,
Él, al realizar la cirugía, él empezaba primeramente por la disección de los ganglios axilares, esto con la finalidad de minimizar o disminuir la manipulación tumoral y así disminuir al mismo tiempo la diseminación linfática. En esa misma época, en nuestro país, en el año 1923, el doctor Luis Racetti y Domingo Luciani realizan la primera mastectomía radical por técnica de Halse en el Hospital Vargas. Continuando con la quinta etapa, vamos a tener a Jerome Urban en el año 1948, el cual es el primero en describir una mastectomía radical ampliada con disección, es decir, realizaba una mastectomía radical en bloque, abarcando los ganglios de la cadena mamaria interna, de la pared torácica, de la pleura parietal subyacente. Otro representante de la quinta etapa del siglo XIX al siglo XX, la teoría mecanicista, vamos a tener a Weisstein del año 1949 y a Hagensen del año 1963, donde describen la mastectomía ultrarradical. Esto incluye la disección de los ganglios linfáticos supraclaviculares de la cadena mamaria interna y la cadena mediastínica, la cadena de ganglios mediastínicos. Otro de los autores de esta época, Antonio Prudence, de 1949, describe la mastectomía radical más disección supraclavicular y desarticulación del miembro superior homolateral como tratamiento quirúrgico definitivo para el cáncer de mama. David Patey, el del año 1948, describe el beneficio de la mastectomía radical más la resección de solo el pectoral menor. Es decir, él fue el quien describió la mastectomía radical, pero solamente realizando resección del pectoral menor, porque no evidencia o no describe ningún beneficio al hacer una mastectomía radical como las anteriormente descritas. Gray en el año 1939 demuestra que la cadena linfática o los ganglios linfáticos no penetran los músculos pectorales. Es decir, esto significa que durante la mastectomía, la realización de la mastectomía para resección quirúrgica del cáncer de mama, no amerita la resección total de los músculos pectoral mayor y menor, siempre y cuando no estuviesen afectados por la masa tumoral. Luego, en la sexta etapa, que corresponde al último tercio del siglo XX, vamos a tener la teoría del predeterminismo biológico, donde Madden en el año 1965 describe lo que es la mastectomía radical modificada. Con lo que había descrito Gray anteriormente, él modifica la mastectomía radical tradicional, modificando o incluyendo solamente la disección ganglionar axilar del nivel 1 y del nivel 2 con la preservación de los músculos pectorales. Uno también de los representantes de esta etapa es George Clay del año 1950. Él describe la mastectomía segmentaria, de la cual también describe el inicio de radioterapia más vaciamiento axilar y el tratamiento preservador de la mama como tratamiento quirúrgico en las etapas iniciales del cáncer de mama. También en esta sexta etapa se describe como uno de los principales representantes Umberto Veronesi del año 1981, donde él describe la mastectomía parcial o mastectomía oncológica o preservadora. Y también describe adicionalmente lo que son las cuadrantectomías más la radioterapia para el tratamiento quirúrgico definitivo de los pacientes con cáncer de mama en estadios primarios. Bernard Fischer en el año 1985 describe la mastectomía parcial oncológica, describe que es igual de efectiva con sobrevida o con igual sobrevida mejor que los pacientes que tienen o que se les realiza mastectomía radical modificada, mastectomía radical sola o lumpectomía. Es decir, él describe que los pacientes que se les realiza una mastectomía parcial oncológica tienen la misma efectividad
de sobrevida que cualquier otra paciente que se le realice con el mismo estadio, mastectomías radicales modificadas, mastectomías radicales y lupectomía. Ok, en cuanto a la clasificación de las mastectomías, vamos a tener que las diferencias entre cada una de ellas, vamos a tener que la radical ampliada, vamos a ver aquí, la radical ampliada, vamos a tener tanto la radical como la radical ampliada se va a caracterizar por la extirpación de la mama, de la glándula mamaria con piel. Esto va a incluir el pectoral menor, el pectoral mayor, vaciamiento axilar nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y la diferencia entre la radical y la radical ampliada es que en la radical ampliada va a haber disección de los ganglios de la mamaria interna. En cuanto a la suprarradical, es la misma que las anteriores descritas, pero se le va a adicionar la disección de los ganglios supraclaviculares. La superradical de Prudence, vamos a agregar que se va a hacer adicionalmente resección o desarticulación acromioclavicular. Y en la mastectomía radical modificada de Patey se va a diferenciar de las anteriores que tanto la Patey como la de Madden en ninguna se va a hacer disección ni de los ganglios de la mamaria interna, ni de los ganglios supraclaviculares, ni se va a hacer tampoco desarticulación acromioclavicular. Pero en cuanto al pectoral, entre ellas dos, la radical modificada de Patey sí se va a hacer resección del pectoral menor, mientras que en la radical modificada de Madden no hay resección ni del pectoral menor ni del pectoral mayor. Ok, ahora vamos a hablar sobre la mastectomía radical modificada tipo Madden, técnica quirúrgica. Vamos a empezar con las indicaciones de la mastectomía radical tipo Madden. Los estadios para mastectomía radical, las indicaciones serían el estadio 1 y el estadio 2. El estadio 2 se va a caracterizar por tumores, que puede ser T2, tumores de 2 a 5 centímetros con metástasis ganglionares micro o micrometástasis, N1. O tumores mayores de 5 centímetros, T3, pero que no tengan afectación de piel o de pared torácica. Eso en cuanto a las indicaciones. Estadio 2. Estadio 1 y estadio 2. En cuanto a la posición de la paciente, vamos a tener que la paciente debe estar cerca del borde de la mesa operatoria, del lado de la mama afectada. Decúbito supino con ambos brazos en aducción. Posteriormente, se va a hacer una elevación con almohadilla bajo la región escapular homolateral a la mama a intervenir o a la mama afectada. Y luego se va a hacer el miembro superior afectado, se va a hacer abducción en ángulo de 90 grados cubierto con apósitos estériles con ayuda del segundo o del primer ayudante. Ok, en cuanto a la técnica quirúrgica, con ayuda del primer ayudante se debe de pintar con yodopovidona toda el área mamaria hasta el cuello y el hemitórax, hasta la parte de aquí del cuello y el hemitórax. La región axilar hasta el miembro superior ipsilateral y el borde inferior de la mama, más o menos unos 5 centímetros. También se debe de realizar un vendaje tipo stoniquete, como este que está aquí, para reducir la parte del drenaje venoso, para reducir el drenaje venoso y ver mejor a la hora de hacer la disección, palpar o tratar de visualizar los ganglios axilares. Y el cirujano principal se va a colocar entre el brazo y el cuerpo de la paciente y el primer ayudante se va a colocar en posición craneal. Vamos a tener dos tipos de incisiones en la técnica quirúrgica. Podemos realizar la incisión de Stewart, donde se va a realizar una incisión arciforme alrededor del tumor, 1 o 2 centímetros fuera del borde tumoral. Y vamos a dejar márgenes cutáneos amplios
de hasta 5 centímetros de profundidad. La incisión de Orr también es una incisión arciforme, pero esta se va a iniciar o se va a comenzar del lado de la fosa axilar, en el borde externo de la fosa axilar, y una incisión arciforme que va a culminar en el límite, la línea paraesternal del lado ipsilateral. Una incisión arciforme también dejando 2 centímetros de distancia entre la masa tumoral en cuanto a la parte de la piel. En cuanto a los límites de la incisión, vamos a tener que el límite lateral va a estar dado por el borde anterior de la línea axilar anterior, o el músculo, por allí se limita con el músculo dorsal ancho. El borde medial va a estar dado con la línea paraesternal media. El borde superior va a ser el borde inferior de la clavícula, y el borde superior y el borde inferior va a estar dado por el pliegue inframamario, este borde de aquí. Esos son los límites. Ahora vamos a pasar a hacer la confección del colgajo como tal. Después de hacer la incisión, hacer la disección de la parte del tejido celular subcutáneo, tanto superior como inferior, bordeando la lesión tumoral medial y lateral, debemos de dejar un margen cutáneo. En esta sección de aquí tenemos que dejar un margen cutáneo de aproximadamente 3 centímetros para posterior a hacer la resección podamos tener piel para cerrar. Esta incisión es perpendicular al plano subcutáneo con un grosor de aproximadamente 5 milímetros. Es decir, este grosor de aquí, que se va a dejar cuando se hace la disección con el electrocauterio, debe de ser por lo menos de 5 milímetros, no menor a eso, porque pueden perforar la piel o pueden dejar sin irrigación esa parte de la piel, y eso se puede posteriormente necrosar, o sea, se puede necrosar el colgajo. En el colgajo superior lateral, vamos a ver que vamos a llegar al límite cuando palpemos el borde inferior de la clavícula o veamos la inserción del músculo pectoral mayor medial en el cuerpo del esternón. Así como lo vemos aquí, que se ven las inserciones del músculo pectoral mayor. Total, como vemos aquí, de la pieza tumoral, y aquí vemos el músculo pectoral sin la fascia. Ok. Posteriormente vamos a hacer la disección del borde lateral pectoral y la apertura de la fascia clavipectoral a este nivel. Al hacer la apertura de la fascia clavipectoral tenemos que tener cuidado de lesionar el nervio del dorsal ancho y el nervio del músculo serrato anterior. Se debe de tener mucha cautela en esta área, que es ya la parte lateral, allí al ingreso de la fosa axilar, donde están todas las estructuras vasculonerviosas de la axila y del miembro superior. Luego de esto vamos a hacer una disección Roma con una tijera, preferiblemente una tijera pequeña de Meixenbach. Vamos a hacer disección Roma y cortante, más que todo Roma, en el área de la fosa axilar, hasta visualizar con delicadeza la vena axilar, que es esto que vemos aquí, la vena axilar. Luego de visualizar la vena axilar, que la tengamos identificada, vamos a hacer disección de todo lo que está por debajo de la vena axilar, todo el tejido celular subcutáneo que está por debajo de la vena axilar, todo eso se le va a hacer disección y exéresis. No se deben de meter por arriba de la vena axilar, porque allá están las estructuras, otras estructuras vasculonerviosas que van a producir o una hemorragia activa o un sangrado o una lesión permanente del plexo braquial.
Por lo tanto, siempre tiene que identificar primero la vena axilar e irse por debajo de la vena axilar y hacer resección de todo el tejido celular subcutáneo para traerse todos los ganglios linfáticos que se encuentran en esa área. Mientras se hace la disección, vamos a tener que se van a ir visualizando las diferentes estructuras. Esta es la parte, la región cefálica, esta es la parte medial y esta es la parte lateral. Aquí tenemos, visualizamos completamente la vena axilar con sus diferentes ramas. Aquí se convierte en vena braquial. Y aquí vamos a tener que va a transcurrir el nervio torácico largo, que si no lo podemos identificar, lo podemos tocar con una pinza de disección pequeña y vamos a ver que va a haber movilidad o va a haber contracción del músculo el serrato. Y vamos a tener, podemos visualizar también el nervio intercostobraquial y el paquete dorsal del músculo del dorsal ancho. Aquí también vemos las mismas, lo que vimos anteriormente. Aquí está la vena axilar, aquí está el nervio tóraco dorsal, el nervio intercostobraquial y aquí está el nervio torácico largo. Y estas son las ramas colaterales del serrato anterior. Posterior a hacer toda la disección, ya después por debajo de la vena axilar, hacer toda la disección y traerse toda la pieza completa, vamos a verificar la hemostasia de todo el músculo, hacer hemostasia con delicadeza de todo el músculo, una revisión delicada y posteriormente un pequeño lavado con solución fisiológica para verificar y constatar hemostasia. El espécimen, si quieren, antes de retirar la pieza completa, debemos de identificar, bien sea con una sutura de Sutupac, cuál es el borde superior, cuál es el borde inferior y cuál es el borde lateral o medial, bien sea con una, dos o tres suturas y deben ser identificados y escritos en la resección del papel, donde se va a hacer envío esto a anatomía patológica. Siempre debemos de colocar un drenaje activo en el espacio del colgajo, de la confección del colgajo, por debajo de la confección del colgajo, porque este es un área que siempre sangra, es normal, hay es muy irrigado, múltiples vasos sanguíneos, muy irrigada esta área, se debe dejar un drenaje activo siempre para evitar los hematomas, que es una de las complicaciones quirúrgicas más frecuentes, los hematomas allí en esa área. Y bueno, se le realiza el cierre de la piel, bien sea con puntos en X o se pueden hacer puntos intradérmicos. Eso ya depende del cirujano, siempre y cuando le dejen conectado su succión activa. En cuanto a las complicaciones, vamos a tener como primera los hematomas, se describen los seromas, infecciones, linfedema y limitación de los movimientos del hombro, bien porque puede haber lesiones tumorales que afecten la parte nerviosa de algunos nervios, algunas ramas nerviosas o que incidentalmente hayamos lesionado algunas de las pequeñas ramificaciones de los nervios principales. Otra de las complicaciones vamos a tener que como primera la lesión del nervio tóraco dorsal. La lesión de este nervio va a producir una parálisis del músculo dorsal ancho, produciendo lo que se conoce como, se va a producir una imposibilidad para la aducción del miembro superior. La lesión del nervio torácico largo va a producir la lesión del músculo serrato anterior, produciendo lo que se conoce como el hombro alado. Una lesión del nervio intercostobraquial. Este nervio intercostobraquial va a producir, normalmente él da inervación nerviosa, da la sensibilidad de la parte posterior de la fosa axilar y la cara interna del tercio superior del brazo, del miembro superior. Esto va a producir una analgesia allí. El paciente puede tener cosquilleo o puede tener una analgesia total de esa área en la piel. Y la lesión
del plexo braquial va a producir lo que conocemos como el síndrome de Horner. El síndrome de Horner se va a caracterizar por una petosis palpebral ipsilateral, una anhidrosis, y va a producir también adicionalmente un hombro alado, y va también a producir una imposibilidad, o sea, la lesión del plexo braquial produce imposibilidad de movimiento en el hombro. Todos los movimientos del hombro, tanto aducción, abducción, van a estar totalmente fallidos, pues limitados, no se va a dar. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.